Hace más de 3000 años, cuando las arenas del desierto aún guardaban secretos que el mundo no imaginaba, existía un imperio tan poderoso que parecía imposible de derrotar. Era Egipto, la tierra de los faraones, de las pirámides que tocaban el cielo y de un poder que dominaba pueblos enteros. El faraón no era solo un rey. Era considerado un dios viviente. Los egipcios creían que su palabra era ley divina y que ningún poder en el cielo o en la tierra podía desafiar su autoridad. Bajo su dominio, Egipto se convirtió en una de las civilizaciones más ricas y temidas del mundo antiguo. Pero dentro de ese imperio glorioso existía una injusticia que llevaba siglos creciendo. Un pueblo entero vivía esclavizado. Eran los hebreos. Durante generaciones, los descendientes de Abraham habían trabajado bajo el sol abrasador de Egipto, construyendo ciudades, templos y monumentos para un imperio que nunca les dio libertad. Sus manos levantaban las piedras del poder egipcio, pero sus corazones clamaban por liberación. Sus gritos llegaron al cielo. Y Dios escuchó. Para cambiar la historia de una nación oprimida, Dios eligió a un hombre que, irónicamente, había crecido dentro del mismo palacio del faraón. Su nombre era Moisés. Moisés había nacido hebreo, pero fue criado como príncipe egipcio. Conocía el poder del imperio, entendía la arrogancia de la corte y sabía perfectamente lo que significaba desafiar al faraón. Porque enfrentarlo no era simplemente hablar con un rey. Era desafiar a un dios. Durante años, Moisés vivió lejos de Egipto, exiliado en el desierto, hasta que un día ocurrió algo que cambiaría el destino del mundo. Mientras cuidaba ovejas en el monte Horeb, vio algo imposible. Una zarza ardía en llamas. Pero no se consumía. El fuego brillaba con una intensidad sobrenatural, como si la misma presencia de Dios hubiera descendido a la tierra. Moisés se acercó lentamente, y entonces escuchó una voz que resonó como trueno en el silencio del desierto. Moisés. Moisés. Era Dios. El creador del cielo y de la tierra estaba hablando con él. Dios le dijo algo que parecía imposible. Debía regresar a Egipto. Debía enfrentarse al faraón. Debía exigir la libertad del pueblo de Israel. Para cualquier hombre aquello habría sido una misión suicida. Egipto era el imperio más poderoso de la tierra. Sus ejércitos dominaban regiones enteras, sus templos estaban llenos de sacerdotes y sus dioses eran venerados por millones. ¿Quién era Moisés para desafiar todo eso? Pero Dios le dio una promesa. No irás solo. Así comenzó uno de los enfrentamientos más impresionantes de toda la historia bíblica. Cuando Moisés regresó a Egipto junto a su hermano Aarón, entró directamente al corazón del poder egipcio, el palacio del faraón. Las columnas gigantes, las estatuas doradas y los sacerdotes que rodeaban el trono recordaban constantemente que aquel lugar pertenecía al hombre más poderoso del mundo. Moisés caminó hasta el faraón y pronunció un mensaje que sacudiría el destino de una nación. Así dice el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. El silencio cayó en el palacio. El faraón lo miró con desprecio. Para él, el Dios de los hebreos no era nada. Egipto tenía decenas de dioses, Ra, Osiris, Isis, Horus. Su civilización había prosperado durante siglos bajo su protección. ¿Por qué debería obedecer a un dios extranjero? El faraón respondió con arrogancia. ¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? Y no solo se negó. Endureció aún más la esclavitud de los hebreos. Ordenó que trabajaran más duro,
que produjeran más ladrillos y que recibieran menos recursos. El sufrimiento del pueblo aumentó, y muchos comenzaron a perder la esperanza. Pero lo que el faraón no sabía era que su desafío había provocado algo que Egipto jamás había visto. Dios no solo liberaría a su pueblo. Dios demostraría su poder. Lo que estaba por comenzar no era una simple disputa entre un rey y un profeta. Era una guerra entre el Dios verdadero y los dioses de Egipto. Y el campo de batalla sería toda la nación. Los ríos, el cielo, la tierra y hasta los animales serían testigos de un poder que ningún imperio podía controlar. Las plagas estaban por comenzar. Pero antes de que la primera plaga cayera sobre Egipto, Dios decidió mostrar una señal. Una advertencia. Moisés tomó su vara y la lanzó al suelo delante del faraón. La vara se transformó en una serpiente viva. Los sacerdotes egipcios intentaron imitar el milagro usando sus artes ocultas. También lanzaron sus varas, y éstas se convirtieron en serpientes. Pero ocurrió algo inesperado. La serpiente de Moisés devoró a las demás. Era una señal clara. El poder de Dios era superior. Sin embargo, el faraón no se impresionó. Su corazón se endureció. Y esa decisión marcaría el comienzo de una serie de eventos tan aterradores que cambiarían la historia para siempre. El Nilo, el río que daba vida a Egipto, estaba a punto de convertirse en el escenario del primer juicio divino. Lo que parecía imposible estaba por suceder. Porque cuando el orgullo del hombre desafía a Dios, la historia cambia. Y Egipto estaba a punto de descubrirlo. El río sagrado se convierte en sangre. Egipto era una tierra que dependía de un solo milagro natural. El río Nilo. Cada año sus aguas inundaban los campos, fertilizaban la tierra y permitían que el imperio prosperara en medio del desierto. Sin el Nilo, Egipto no era nada. Por eso los egipcios no solo lo respetaban, lo adoraban. Para ellos, el Nilo era un regalo de los dioses, una fuente divina de vida. Sacerdotes ofrecían rituales y oraciones para mantener su bendición. El propio faraón era visto como el guardián de ese equilibrio sagrado. Pero en aquel momento, ese río estaba a punto de convertirse en el escenario del primer golpe contra el orgullo de Egipto. Una mañana, cuando el sol comenzaba a levantarse sobre el horizonte del desierto, Moisés y su hermano Aarón caminaron hacia la orilla del Nilo. Sabían que el faraón estaría allí. El rey acostumbraba visitar el río al amanecer para realizar rituales religiosos. Era un acto que simbolizaba su conexión con los dioses del país. Moisés se presentó ante él una vez más. Su voz no tembló. No mostró miedo. Porque no hablaba por sí mismo. Hablaba en nombre de Dios. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El faraón escuchó aquellas palabras con el mismo desprecio de siempre. Para él, Moisés no era más que un hebreo rebelde que pretendía desafiar la autoridad del imperio. Su respuesta fue simple. Se negó. Entonces Moisés levantó su vara. Aarón dio un paso adelante y extendió su bastón sobre el río. Y en ese instante ocurrió algo que ningún egipcio podría olvidar. Las aguas del Nilo comenzaron a cambiar. El color azul profundo se transformó lentamente en un rojo oscuro. El río sagrado de Egipto se estaba convirtiendo en sangre. Los peces murieron al instante. El olor se volvió insoportable. Las aguas que durante siglos habían dado vida ahora se convertían en un símbolo de muerte.
El río ya no podía beberse, los campos no podían irrigarse y el corazón de Egipto comenzaba a paralizarse. Pero el fenómeno no se limitó al Nilo. Los canales, los estanques, los pozos e incluso las vasijas llenas de agua dentro de las casas también se transformaron. Todo se volvió sangre. El pueblo egipcio observaba horrorizado. Nunca habían visto algo así. Las personas corrían desesperadas buscando agua limpia, cavando en la tierra cerca del río con la esperanza de encontrar alguna fuente que no estuviera contaminada. Pero la maldición parecía estar en todas partes. Era un golpe directo contra uno de los dioses más importantes de Egipto. Api, el dios del Nilo. Si ese dios era tan poderoso, ¿por qué no podía salvar su propio río? La respuesta estaba frente a todos. Porque el Dios de Israel estaba demostrando que su poder estaba por encima de cualquier divinidad egipcia. Sin embargo, en medio del caos, los sacerdotes del faraón intentaron salvar la reputación de sus dioses. Usando sus artes ocultas realizaron rituales intentando replicar el milagro. Y lograron algo. También convirtieron agua en sangre. Pero había un problema. No pudieron revertir la plaga. No pudieron limpiar el río. No pudieron devolver la vida a los peces muertos. Lo único que lograron fue empeorar el desastre. El faraón observó todo con frialdad. Si sus sacerdotes podían imitar el milagro, entonces para él no había razón para obedecer a Moisés. Su corazón se endureció aún más. Ignoró la advertencia de Dios. Y regresó a su palacio. Durante 7 días completos, el Nilo permaneció convertido en sangre. 7 días en los que Egipto sufrió sed, desesperación y miedo. Pero el faraón no cambió de opinión. Y ese fue su mayor error. Porque la primera plaga no era el final. Era solo el comienzo. Dios estaba enviando advertencias. Cada una más poderosa que la anterior. Cada una diseñada para mostrar que los dioses de Egipto no podían proteger a su pueblo. El faraón había tenido la oportunidad de detener todo aquello. Solo tenía que liberar a los hebreos. Pero su orgullo era más fuerte que su razón. Y cuando un corazón se llena de arrogancia, incluso las señales más claras pueden ser ignoradas. Por eso, después de que las aguas del Nilo volvieron lentamente a la normalidad, Moisés recibió un nuevo mensaje de Dios. Debía regresar ante el faraón. Debía darle otra oportunidad. Pero también debía advertirle algo. Si volvía a negarse, algo aún peor caería sobre Egipto. Porque la próxima plaga no vendría del río. Vendría de la tierra misma. Y se multiplicaría por millones. Criaturas pequeñas, ruidosas, imposibles de detener. Egipto estaba a punto de enfrentarse a una invasión que cubriría casas, palacios y templos. Una plaga que convertiría cada rincón del imperio en una pesadilla viviente. Las ranas estaban por llegar. Y el orgullo del faraón aún no entendía el peligro que estaba provocando. La invasión que cubrió todo Egipto. Después de 7 días de caos, el río Nilo finalmente comenzó a recuperar su color normal. Las aguas volvieron a fluir como siempre y, poco a poco, el imperio de Egipto trató de volver a su rutina. Pero algo había cambiado. El miedo había comenzado a instalarse en el corazón del pueblo. Habían visto lo imposible. El río sagrado convertido en sangre. Sin embargo, el faraón seguía sin ceder. Su orgullo era más fuerte que cualquier advertencia. Para él, Egipto seguía siendo invencible.
Por eso Dios envió a Moisés nuevamente al palacio. Otra oportunidad. Otra advertencia. Moisés caminó entre los enormes pilares del templo y se presentó otra vez ante el trono del faraón. Su voz resonó firme en el salón real. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero esta vez el mensaje venía acompañado de una advertencia. Si te niegas, Egipto será invadido por ranas. Para el faraón, aquello sonó ridículo. ¿Ranas? Egipto había enfrentado ejércitos, tormentas y sequías. ¿Cómo podría una criatura tan pequeña representar una amenaza? El faraón volvió a negarse. Y con esa decisión selló el destino de su nación una vez más. Entonces Dios habló a Moisés. Aarón extenderá su vara sobre las aguas de Egipto. Y así sucedió. Aarón levantó su bastón sobre los ríos, los canales y los estanques del país. Al principio el agua comenzó a moverse de forma extraña. Pequeñas burbujas aparecieron en la superficie. Luego algo empezó a salir. Primero unas pocas. Después cientos. Luego miles. Y finalmente millones. Ranas. Las criaturas comenzaron a saltar fuera del agua en cantidades imposibles de contar. Cubrieron las orillas del río, invadieron los caminos y avanzaron hacia las ciudades como una marea viva. En pocas horas, Egipto estaba completamente invadido. Las ranas entraban en las casas. Saltaban sobre las camas. Se escondían en las cocinas. Aparecían dentro de las vasijas de comida. Incluso el palacio del faraón quedó cubierto. No había lugar donde escapar. Las ranas estaban en todas partes. El sonido de sus croares llenaba el aire día y noche, creando un ruido constante que no dejaba descansar a nadie. La gente caminaba con cuidado para no pisarlas, pero era imposible evitarlo. Las calles comenzaron a oler mal. Las casas se volvieron insoportables. Y lo peor de todo era que nadie podía detenerlo. En la religión egipcia, las ranas tenían un significado especial. Representaban fertilidad y vida, y estaban asociadas con la diosa Eket, protectora de los nacimientos. Pero ahora esa criatura sagrada se había convertido en una maldición. Lo que antes simbolizaba vida ahora traía caos. Una vez más, los sacerdotes del faraón intentaron demostrar que sus poderes eran iguales a los de Moisés. Realizaron sus rituales. Pronunciaron sus encantamientos. Y lograron algo sorprendente. También hicieron aparecer ranas. Pero nuevamente cometieron el mismo error que en la primera plaga. No podían detenerlas. No podían hacerlas desaparecer. Solo podían aumentar el problema. La invasión se volvió aún peor. Finalmente, el faraón no pudo soportarlo más. El hombre que se consideraba un dios comenzó a sentir desesperación. Mandó llamar a Moisés y a Aarón. Cuando ellos llegaron al palacio, el faraón habló con urgencia. Rueguen a su Dios para que quite las ranas de mi pueblo y de mí. Era la primera vez que el faraón mostraba señales de debilidad. Prometió algo que los hebreos habían esperado durante generaciones. Si Dios detiene esta plaga, dejaré ir a su pueblo. Moisés aceptó. Pero antes le preguntó algo al faraón. Dime cuándo quieres que desaparezcan las ranas. El faraón respondió. Mañana. Moisés levantó su mirada hacia el cielo y dijo. Así será, para que sepas que no hay nadie como el Señor, nuestro Dios. Y así ocurrió.
Cuando Moisés oró, las ranas comenzaron a morir. Murieron en las casas. Murieron en los caminos. Murieron en los campos. Los egipcios tuvieron que recoger montones y montones de ranas muertas, formando enormes pilas que llenaron el país con un olor insoportable. Pero cuando el faraón vio que la plaga había terminado, volvió a cambiar de opinión. Su corazón volvió a endurecerse y decidió no cumplir su promesa. El pueblo hebreo seguiría siendo esclavo. El faraón creyó que todo había terminado. Pensó que había sobrevivido a la amenaza. Pero no entendía algo. Las plagas no eran simples desastres. Eran advertencias. Cada una más poderosa que la anterior. Y la siguiente plaga sería aún más inquietante. No vendría del río, ni de criaturas visibles. Vendría del polvo mismo de la tierra. Algo tan pequeño que sería imposible de detener. Algo que cubriría el cuerpo de cada persona en Egipto. Los insectos estaban por aparecer. Y con ellos, el miedo comenzaría a crecer aún más. Cuando el polvo de la tierra se convirtió en una pesadilla. El olor de las ranas muertas aún flotaba en el aire cuando Egipto intentaba recuperar la normalidad. Montones de cuerpos de aquellas criaturas habían sido recogidos y amontonados por todo el país, dejando un hedor que recordaba a todos lo que había ocurrido. Pero para el faraón, todo eso ya era pasado. Había prometido liberar al pueblo hebreo si la plaga desaparecía. Sin embargo, en cuanto el peligro terminó, su orgullo volvió a dominar su corazón. El faraón rompió su palabra. Los hebreos seguirían siendo esclavos. Las cadenas no se romperían. Lo que el rey de Egipto no comprendía era que cada vez que desafiaba a Dios, el juicio se volvía más fuerte. Porque las plagas no eran solo castigos. Eran una demostración de poder. Un mensaje claro para todo Egipto: ningún dios, ningún rey y ningún imperio podía enfrentarse al Creador del universo. Entonces Dios habló nuevamente a Moisés. Pero esta vez, no habría advertencia para el faraón. No habría negociación. La siguiente plaga llegaría de repente. Moisés recibió una orden simple. Aarón debía extender su vara y golpear el polvo de la tierra. Nada más. Pero aquel acto aparentemente pequeño desencadenaría algo aterrador. Aarón levantó su vara. El bastón que ya había sido testigo de milagros imposibles volvió a levantarse frente al cielo de Egipto. Luego golpeó el suelo. El polvo del desierto se levantó en el aire. Por un instante pareció una simple nube de arena. Pero entonces comenzó a moverse. El polvo empezó a transformarse. Pequeños insectos comenzaron a surgir por todas partes. Miles. Millones. Billones. En cuestión de momentos, todo el polvo de Egipto se convirtió en una masa viviente de diminutas criaturas. Piojos. O pequeños mosquitos, según algunos relatos. Lo que era seguro es que eran imposibles de evitar. Los insectos comenzaron a cubrir el cuerpo de las personas. Se metían entre el cabello. Caminaban por la piel. Picaban sin descanso. Hombres, mujeres, niños, animales, nadie estaba a salvo. Los sacerdotes del templo, los soldados del ejército, los campesinos del campo y hasta los nobles del palacio. Todos estaban cubiertos. La plaga no hacía distinción. Los egipcios intentaban quitarlos con sus manos, pero aparecían más y más. La picazón era constante.
El malestar era insoportable. El polvo mismo de Egipto se había convertido en su enemigo. Los sacerdotes del faraón, desesperados por demostrar que sus dioses seguían siendo poderosos, intentaron nuevamente replicar el milagro. Realizaron sus rituales. Pronunciaron sus conjuros. Intentaron convertir el polvo en insectos. Pero esta vez, no pudieron. Por primera vez desde que las plagas habían comenzado, los magos del faraón fracasaron completamente. No había explicación. No había truco. No había manera de imitar lo que había sucedido. Finalmente se acercaron al faraón y dijeron algo que nadie esperaba escuchar. Esto es el dedo de Dios. Los propios sacerdotes del imperio estaban reconociendo que aquello venía de un poder superior. Pero aún así, el faraón no cambió. Su corazón permaneció endurecido. Ni el sufrimiento de su pueblo, ni la advertencia de sus propios magos, ni las señales sobrenaturales lograban hacerlo ceder. Y esa decisión tendría consecuencias aún más terribles. Porque las plagas estaban aumentando, cada una más devastadora que la anterior. La siguiente no sería solo una molestia. Sería una invasión que llenaría el aire. Insectos que oscurecerían el cielo y convertirían las casas en lugares insoportables. Pero esta vez ocurriría algo que cambiaría todo. Por primera vez, Dios haría una separación. El pueblo de Israel no sufriría la plaga. Solo Egipto sentiría el golpe. El faraón estaba a punto de descubrir que el Dios de Moisés no solo tenía poder para castigar, también tenía poder para proteger. La próxima plaga estaba por llegar. Y con ella, una nube viviente cubriría el imperio. Las moscas estaban en camino. La nube que cubrió el cielo de Egipto. El polvo aún estaba lleno de insectos cuando el miedo comenzó a crecer en el corazón del pueblo egipcio. Las plagas anteriores habían causado incomodidad, desesperación y caos, pero todavía no habían destruido completamente la vida del imperio. Sin embargo, lo que estaba a punto de suceder sería diferente. Muy diferente. Porque esta vez Dios iba a demostrar algo que nadie en Egipto había visto antes. No solo tenía poder para castigar, también tenía poder para separar. Separar a su pueblo del resto de la nación. Una mañana, antes de que el sol se levantara completamente, Dios le habló a Moisés una vez más. Debía presentarse otra vez ante el faraón y darle una advertencia clara. Moisés caminó hacia el palacio mientras el cielo comenzaba a iluminarse con los primeros rayos del amanecer. El faraón se encontraba nuevamente cerca del río, rodeado de guardias y sacerdotes, realizando sus rituales matutinos. Cuando vio a Moisés acercarse, su rostro mostró irritación. Pero Moisés no se detuvo. Se acercó lo suficiente y pronunció el mismo mensaje que había repetido varias veces. Así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Luego añadió una advertencia que hizo que algunos de los presentes se miraran con preocupación. Si no los dejas ir, enviaré enjambres de moscas sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus casas. Pero esta vez Moisés añadió algo más. Algo que cambiaría todo. Ese día haré una diferencia entre Egipto y la tierra donde vive mi pueblo. La región de Gosén. El lugar donde vivían los hebreos. Allí no habría plaga. Sería una señal clara. El Dios de Israel tenía el control absoluto. El faraón escuchó aquellas palabras y volvió a hacer lo mismo. Se negó. Entonces comenzó la plaga.
Primero aparecieron unas pocas moscas. Luego cientos. Después miles. Y finalmente el cielo mismo pareció oscurecerse. Enormes enjambres comenzaron a cubrir Egipto. Entraban en las casas. Zumbaban en los templos. Cubrieron las paredes del palacio del faraón. Las moscas estaban en los alimentos, en la ropa, en el agua. No había forma de escapar. La gente intentaba espantarlas, pero era inútil. Cada vez que alejaban unas, aparecían cientos más. Las calles comenzaron a llenarse de suciedad. Las casas se volvieron insoportables. La vida cotidiana simplemente dejó de funcionar. El ruido constante del zumbido llenaba el aire día y noche. Era una plaga que no permitía descanso. Pero lo más sorprendente ocurrió cuando algunos egipcios comenzaron a notar algo extraño. En Gosén no había moscas. Los hebreos podían vivir con normalidad. Sus casas estaban limpias. Sus alimentos no estaban cubiertos de insectos. Era como si una frontera invisible protegiera aquel lugar. El mensaje era claro. El Dios de Israel estaba mostrando su poder. Y también su cuidado por su pueblo. El faraón finalmente comenzó a sentirse presionado. El caos estaba afectando a todo el imperio. La economía se paralizaba. El pueblo estaba desesperado. Los sacerdotes no podían explicar lo que estaba pasando. Entonces el faraón mandó llamar a Moisés. Cuando Moisés llegó al palacio, el faraón habló con un tono diferente. No era arrogancia. Era frustración. Vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios. Pero había una condición. Debían hacerlo dentro de Egipto. Moisés negó con la cabeza. Sabía que eso no era lo que Dios había ordenado. El pueblo debía salir al desierto. El faraón, presionado por la situación, hizo otra propuesta. Está bien, vayan al desierto. Pero no se alejen demasiado. Era un intento de negociar. Un intento de mantener el control. Moisés respondió que oraría para que la plaga desapareciera. Pero también advirtió algo. Solo no vuelvas a engañarnos. Moisés oró. Y Dios respondió. Las moscas comenzaron a desaparecer. Los enjambres se disiparon. Las casas volvieron a quedar en silencio. Pero, una vez más, cuando el faraón vio que el peligro había pasado, volvió a endurecer su corazón y decidió no dejar ir al pueblo. Esa decisión provocaría algo mucho peor, porque la siguiente plaga no sería solo una molestia, no sería un enjambre, sería una catástrofe que afectaría la riqueza misma de Egipto. Los animales, las vacas, los caballos, los camellos, las ovejas. Todo aquello que representaba la prosperidad del imperio estaba a punto de caer. Egipto estaba a punto de enfrentarse a una enfermedad devastadora. Una que golpearía directamente el orgullo y la economía del faraón. La siguiente plaga estaba en camino. Y esta vez, el golpe sería aún más duro. Cuando la riqueza de Egipto comenzó a morir. Después de la plaga de las moscas, Egipto quedó en un silencio extraño. Las calles volvieron a limpiarse, los templos recuperaron su calma y la vida comenzó lentamente a retomar su ritmo. Pero ese silencio no significaba paz. Era la calma antes de algo mucho peor. El faraón, una vez más, había hecho una promesa y luego la había roto.
Había aceptado liberar al pueblo hebreo si la plaga desaparecía, pero en cuanto las moscas se marcharon, volvió a endurecer su corazón. La arrogancia del faraón seguía intacta. Creía que Egipto podía soportar cualquier cosa. Creía que el poder de su imperio era demasiado grande para caer. Pero lo que estaba por ocurrir no sería simplemente una molestia como las plagas anteriores. Esta vez, el golpe caería sobre algo mucho más importante: la riqueza de Egipto. Porque en el mundo antiguo, el poder de una nación no solo se medía por su ejército o sus templos. También se medía por sus animales. Los caballos tiraban de los carros de guerra. Los bueyes trabajaban en los campos. Las ovejas proporcionaban lana. Los camellos transportaban mercancías por el desierto. Y el ganado representaba la prosperidad del imperio. Perder esos animales significaba perder poder, perder riqueza, perder estabilidad. Por eso Dios envió a Moisés nuevamente ante el faraón. Una última advertencia antes de que la siguiente plaga comenzara. Moisés entró al palacio y repitió las palabras que el faraón ya conocía demasiado bien. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Pero esta vez añadió algo que hizo que algunos de los presentes sintieran escalofríos. Si te niegas, la mano del Señor caerá sobre tus animales. Caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. Una enfermedad terrible caería sobre todos ellos. Pero nuevamente habría una señal. Una separación. Los animales de los hebreos no morirían. Solo los de Egipto. Era una advertencia clara. Una oportunidad más para evitar el desastre. Pero el faraón, fiel a su orgullo, volvió a negarse. Entonces llegó el día siguiente. Y con él, la plaga. Primero algunos animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Se debilitaban. Respiraban con dificultad. Algunos caían al suelo sin poder levantarse. Luego comenzaron a morir. Uno tras otro. Los establos se llenaron de animales enfermos. Los campos comenzaron a llenarse de cuerpos sin vida. El ganado que había alimentado y enriquecido al imperio durante generaciones estaba desapareciendo. Los caballos del ejército caían. Los bueyes de los agricultores morían. Las ovejas de los pastores se desplomaban. Era una catástrofe económica. Una tragedia para todo Egipto. Los egipcios comenzaron a sentir verdadero miedo. El imperio más poderoso del mundo estaba perdiendo su riqueza frente a algo que no podían controlar. Pero entonces ocurrió algo aún más sorprendente. El faraón ordenó investigar lo que estaba pasando en la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos. Y cuando los mensajeros regresaron, trajeron una noticia imposible de ignorar. Ninguno de los animales de los hebreos había muerto. Ni uno. Mientras Egipto perdía su ganado, el pueblo de Israel permanecía protegido. Era otra señal clara. El Dios de Moisés tenía el control. Pero aún así, el faraón no cambió. Ni la destrucción de su economía, ni el sufrimiento de su pueblo, ni las señales sobrenaturales lograron romper su orgullo. Su corazón seguía endurecido. Y esa decisión provocaría algo aún más aterrador. Porque la siguiente plaga no atacaría ríos. No atacaría animales. Atacaría directamente el cuerpo humano. Dolorosas llagas comenzarían a aparecer en la piel de los egipcios.
Heridas que nadie podría curar. Ni los médicos. Ni los sacerdotes. Ni los magos del faraón. Egipto estaba a punto de descubrir que el juicio divino no solo podía destruir la riqueza de un imperio, también podía tocar la carne misma de sus habitantes. Y lo que estaba por venir sería aún más doloroso. Las heridas que ni los sacerdotes pudieron curar. Egipto estaba cambiando. Lo que antes era un imperio orgulloso y poderoso ahora comenzaba a parecer un país herido. Las plagas habían dejado marcas profundas, el río convertido en sangre, las ranas invadiendo cada rincón, los insectos cubriendo la tierra, las moscas llenando el aire y el ganado muriendo en los campos. Pero aún así, el faraón seguía sin ceder. Su corazón permanecía endurecido. Cada advertencia había sido ignorada. Cada oportunidad de detener el desastre había sido rechazada. Y ahora, el siguiente golpe no caería sobre los ríos, ni sobre la tierra, ni sobre los animales. Caería directamente sobre las personas. Dios habló nuevamente a Moisés y a Aarón. Pero esta vez no debían ir a advertir al faraón. No habría aviso. La plaga llegaría de repente. Moisés recibió una orden sencilla pero extraña. Debían tomar puñados de ceniza de un horno y lanzarla hacia el cielo delante del faraón. Aquella ceniza, aparentemente insignificante, se convertiría en algo mucho más peligroso. Moisés y Aarón se acercaron al palacio. El faraón observaba desde la distancia, probablemente esperando otra advertencia, otro intento de negociación. Pero esta vez Moisés no habló. Simplemente tomó la ceniza entre sus manos. La levantó hacia el cielo. Y la lanzó al aire. El viento comenzó a esparcir aquellas partículas por todo Egipto. La ceniza se convirtió en un polvo fino que flotaba en el aire y caía lentamente sobre las ciudades, los campos y los templos. Al principio nadie entendía lo que estaba ocurriendo. Pero poco después comenzaron los gritos. Las personas empezaron a sentir ardor en la piel. Luego aparecieron las primeras heridas. Pequeñas ampollas comenzaron a formarse en el cuerpo. Luego crecieron. Se abrieron. Se transformaron en dolorosas llagas. Hombres y mujeres se retorcían de dolor. Los egipcios intentaban aliviar las heridas con agua, con hierbas, con remedios tradicionales. Pero nada funcionaba. Las llagas cubrían el cuerpo entero. Brazos. Piernas. Espalda. Rostro. Incluso los sacerdotes y los magos del faraón fueron afectados. Los mismos hombres que antes intentaban imitar los milagros ahora ni siquiera podían mantenerse de pie. Las heridas eran tan dolorosas que no podían presentarse ante Moisés. Era una humillación completa para los sacerdotes de Egipto. Los hombres que afirmaban tener poder espiritual ahora estaban cubiertos de llagas, incapaces de curarse a sí mismos. Los templos quedaron en silencio. Los rituales se detuvieron. Los dioses egipcios no respondían. Mientras tanto, el faraón observaba cómo su nación sufría. Pero aún así, no cambió. El orgullo seguía dominando su corazón. Ni el dolor de su pueblo, ni la humillación de sus sacerdotes, ni las señales sobrenaturales lograban quebrar su resistencia. Y con cada rechazo, el juicio de Dios se volvía más fuerte. Porque lo que estaba por venir sería aún más devastador. La siguiente plaga no atacaría solo a los animales o a las personas. Atacaría toda la tierra de Egipto.
El cielo mismo se convertiría en una amenaza. Una tormenta como nunca se había visto caería sobre el país. No sería una lluvia común. Sería granizo. Granizo mezclado con fuego. Un fenómeno tan aterrador que destruiría campos, árboles, cosechas y todo lo que quedara expuesto. Egipto estaba a punto de enfrentarse a una fuerza que ningún ejército podía detener. Una tormenta enviada desde el cielo. Y esta vez, incluso algunos egipcios comenzarían a temer verdaderamente al Dios de Moisés. Porque cada plaga estaba demostrando algo que el faraón se negaba a aceptar. El poder de Dios no podía ser desafiado. La tormenta de fuego que cayó del cielo. Egipto estaba herido. Las plagas habían dejado cicatrices en todo el imperio. El río había sido convertido en sangre, las ranas habían invadido las ciudades, los insectos habían cubierto la tierra, las moscas habían llenado el aire. El ganado había muerto en los campos y ahora el propio cuerpo de los egipcios estaba cubierto de dolorosas llagas. Pero aún así, el faraón seguía resistiendo. Su orgullo era más fuerte que el sufrimiento de su pueblo. Y por eso, Dios envió a Moisés nuevamente ante él. Esta vez el mensaje sería más severo que nunca. Moisés entró en el palacio del faraón y pronunció las palabras que cambiarían el destino de Egipto. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Luego añadió algo que hizo que muchos de los presentes sintieran miedo. Si no escuchas, enviaré todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. Dios estaba demostrando que si hubiera querido, Egipto ya habría sido destruido completamente. Pero había permitido que el faraón continuara gobernando por una razón. Para mostrar su poder al mundo. Entonces Moisés anunció la siguiente plaga. Una tormenta. Pero no una tormenta común. Una tormenta como nunca antes había caído sobre Egipto. Granizo mezclado con fuego descendería del cielo. Algo tan poderoso que destruiría todo lo que estuviera en los campos. Sin embargo, Dios dio una advertencia incluso a los egipcios. Los que escucharan la advertencia debían refugiar a sus animales y a sus siervos bajo techo. Porque todo lo que quedara afuera moriría. Algunos egipcios comenzaron a tomar en serio las palabras de Moisés. Habían visto demasiadas plagas. Sabían que aquello no era una simple amenaza. Por eso llevaron a sus animales y trabajadores a lugares seguros. Pero otros, confiando aún en el poder del faraón y en los dioses de Egipto, ignoraron la advertencia. Entonces llegó el momento. El cielo comenzó a oscurecerse. Nubes negras cubrieron el horizonte. El viento comenzó a soplar con fuerza. Y de repente, el cielo estalló. Rayos atravesaron las nubes. Truenos sacudieron la tierra. Y luego comenzó a caer el granizo. Pero no era un granizo normal. Grandes bloques de hielo golpeaban la tierra con una fuerza devastadora. Y entre ellos descendían llamas de fuego que parecían bailar entre las piedras congeladas. Granizo y fuego cayendo juntos del cielo. Era algo que ningún egipcio había visto jamás. Los campos fueron destruidos. Los árboles se partieron. Las cosechas quedaron arrasadas. Los animales que estaban afuera murieron. Los hombres que no buscaron refugio también cayeron bajo la tormenta. Era una destrucción total. El poder del cielo estaba golpeando la tierra de Egipto. Pero en medio de aquel desastre ocurrió algo impresionante. En la tierra de Gosén, donde vivía el pueblo de Israel,
No cayó ni una sola piedra de granizo, ni un solo rayo, ni una sola llama. El cielo sobre ellos permaneció en calma. Era otra señal imposible de ignorar. El Dios de Moisés tenía el control absoluto. El faraón finalmente sintió miedo. Mandó llamar rápidamente a Moisés y a Aarón. Cuando llegaron al palacio, el faraón habló con una humildad que nadie había escuchado antes. He pecado esta vez. El Señor es justo. Yo y mi pueblo somos culpables. Pidió a Moisés que orara para detener la tormenta. Prometió que dejaría ir al pueblo. Moisés respondió que oraría. Pero también sabía algo. El faraón aún no había cambiado realmente. Cuando Moisés salió de la ciudad, levantó sus manos hacia el cielo. Y la tormenta se detuvo. El granizo dejó de caer. Los truenos cesaron. La lluvia desapareció. El silencio volvió a Egipto. Pero una vez más, cuando el faraón vio que el peligro había pasado, su corazón volvió a endurecerse. Y decidió no liberar al pueblo. Una vez más, Egipto había sobrevivido a otra plaga. Pero el imperio estaba cada vez más debilitado. Los campos estaban destruidos. Las cosechas habían desaparecido. La economía comenzaba a colapsar. Y lo peor aún no había llegado. Porque la siguiente plaga no vendría del cielo. Vendría del viento. Un ejército de millones de criaturas estaba a punto de invadir Egipto. Criaturas capaces de devorar todo lo que quedaba en los campos. Las langostas estaban en camino. Y cuando llegaran, no dejarían nada con vida. El ejército que devoró Egipto. Después de la tormenta de granizo y fuego, Egipto quedó devastado. Los campos estaban destruidos. Los árboles habían sido quebrados. Las cosechas que alimentaban al imperio habían sido golpeadas por el cielo mismo. Pero aún así, algo había sobrevivido. Algunas plantas. Algunos brotes. Lo poco que quedaba representaba la última esperanza de alimento para el país. Era lo único que quedaba para evitar una hambruna. Pero el faraón, una vez más, había endurecido su corazón. Había prometido liberar al pueblo hebreo, y volvió a romper su palabra. Entonces Dios habló nuevamente a Moisés. Era momento de otra advertencia. Moisés y Aarón entraron nuevamente al palacio del faraón. Las grandes columnas del salón real parecían más silenciosas que antes. Incluso algunos de los oficiales del faraón comenzaban a sentir miedo. Habían visto demasiado. Moisés habló con firmeza. Así dice el Señor, el Dios de los hebreos, ¿hasta cuándo te negarás a humillarte delante de mí? Luego anunció la siguiente plaga. Si el faraón no liberaba al pueblo, langostas cubrirían Egipto. Millones de ellas. Un ejército vivo que devoraría todo lo que quedaba después del granizo. Los campos quedarían completamente vacíos. Las plantas desaparecerían. Nada verde quedaría en el país. Cuando Moisés terminó de hablar, abandonó el palacio. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Los propios consejeros del faraón comenzaron a hablar. Aquellos hombres que durante tanto tiempo habían apoyado al rey ahora estaban aterrados. Le dijeron al faraón: ¿hasta cuándo este hombre será una trampa para nosotros? Deja ir a esa gente para que sirvan a su Dios. ¿Acaso no ves que Egipto está destruido? Era la primera vez que el propio gobierno del faraón reconocía la gravedad de la situación.
El imperio estaba colapsando. Entonces el faraón mandó llamar nuevamente a Moisés y a Aarón. Parecía dispuesto a negociar. Vayan y sirvan a su Dios. Pero luego preguntó algo. ¿Quiénes irán? Moisés respondió sin dudar. Irán nuestros jóvenes y nuestros ancianos. Irán nuestros hijos y nuestras hijas. Irán nuestras ovejas y nuestro ganado. Porque sería una celebración para el Señor. Pero el faraón volvió a mostrar su verdadera intención. No. Solo permitiría que los hombres fueran. Las familias debían quedarse. Era una trampa. Quería asegurarse de que los hebreos regresaran. Moisés no aceptó. Entonces el faraón se enfureció. Ordenó que Moisés y Aarón fueran expulsados del palacio. Y con esa decisión, la plaga comenzó. Dios ordenó a Moisés extender su vara sobre la tierra de Egipto. Entonces comenzó a soplar un viento desde el este. Un viento fuerte, constante. Sopló todo el día. Sopló toda la noche. Y con ese viento llegó algo que parecía una nube oscura en el horizonte. Pero no era una nube. Era un ejército. Langostas. Millones de ellas. Tal vez miles de millones. Cubrieron el cielo. La luz del sol se oscureció. Cuando descendieron sobre Egipto, comenzaron a devorar todo. Las plantas que habían sobrevivido al granizo desaparecieron. Las hojas de los árboles fueron comidas. Los brotes verdes fueron destruidos. Todo lo que quedaba en los campos fue consumido. No quedó nada. Ni una sola hoja. Ni una sola planta. Egipto quedó completamente desnudo. El país que alguna vez fue el granero del mundo ahora estaba vacío. El faraón entró en pánico. Mandó llamar rápidamente a Moisés y a Aarón. Cuando llegaron, habló con desesperación. He pecado contra el Señor su Dios y contra ustedes. Perdónenme esta vez. Rueguen a su Dios para que quite esta muerte de mí. Moisés salió del palacio y oró. Entonces Dios envió un viento fuerte desde el oeste. El viento levantó las langostas y las arrastró hacia el Mar Rojo. Ni una sola quedó en Egipto. Pero como había ocurrido tantas veces antes, cuando el peligro desapareció, el faraón volvió a endurecer su corazón y decidió no liberar al pueblo. Pero ahora solo quedaban 2 plagas, 2 golpes finales. Y el siguiente sería uno de los más aterradores de todos. Egipto estaba a punto de ser cubierto por una oscuridad total. Una oscuridad tan profunda que nadie podría ver nada. Ni el sol. Ni la luna. Ni siquiera a la persona que estuviera a su lado. 3 días completos de tinieblas caerían sobre el imperio. Y el mundo de Egipto quedaría sumido en la noche. Los 3 días en que el sol desapareció. Egipto estaba al borde del colapso. Las plagas habían golpeado una tras otra como olas de destrucción. El río había sido convertido en sangre, ranas habían invadido las casas, insectos habían cubierto la tierra, moscas habían llenado el aire, el ganado había muerto, llagas habían cubierto los cuerpos. Una tormenta de granizo y fuego había destruido los campos y las langostas habían devorado lo poco que quedaba. El imperio más poderoso del mundo estaba siendo derrotado. Pero el faraón aún no cedía. Su corazón seguía endurecido. El orgullo seguía dominándolo. Entonces llegó el momento de una de las plagas más extrañas y aterradoras de todas.
Dios habló a Moisés nuevamente. No debía advertir al faraón. No debía negociar. Simplemente debía extender su mano hacia el cielo. Moisés obedeció. Levantó su mano hacia el firmamento sobre Egipto. Y entonces ocurrió algo imposible. La luz comenzó a desaparecer. Primero el cielo se volvió gris. Luego oscuro. Luego completamente negro. Una oscuridad profunda cayó sobre todo Egipto. Pero no era una noche normal. No era la ausencia natural de la luz del sol. Era una oscuridad espesa. Una oscuridad que parecía tener peso. Las personas no podían ver nada. Ni el suelo bajo sus pies. Ni las paredes de sus casas. Ni siquiera el rostro de la persona que estaba a su lado. Las lámparas apenas iluminaban. El miedo comenzó a crecer en todo el país. Durante 3 días completos, Egipto quedó atrapado en esa oscuridad. Nadie podía moverse. Las ciudades quedaron paralizadas. Las actividades se detuvieron. Los templos quedaron en silencio. Para los egipcios, aquello era más que una plaga. Era un golpe directo contra uno de sus dioses más importantes. Ra. El dios del sol. La fuente de luz y vida según sus creencias. Pero ahora el sol había desaparecido. Y el dios que ellos adoraban no podía hacer nada. Sin embargo, una vez más ocurrió algo sorprendente. En la tierra de Gosén, donde vivían los hebreos, había luz. Mientras Egipto estaba cubierto de tinieblas, el pueblo de Israel podía ver con normalidad. Era otra señal clara. El Dios de Moisés tenía el control absoluto. Finalmente, el faraón no pudo soportarlo más. Mandó llamar a Moisés. Cuando Moisés llegó al palacio, el faraón habló con urgencia. Vayan, sirvan a su Dios. Esta vez parecía rendirse. Pero todavía intentó imponer una condición. Los hebreos podían irse. Sus hijos también. Pero debían dejar su ganado. Moisés respondió firmemente. No. Los animales también debían ir. Serían necesarios para los sacrificios a Dios. El faraón estalló de ira. Su paciencia se había agotado. Gritó con furia. Sal de mi presencia. Si vuelves a presentarte ante mí, morirás. Moisés lo miró con calma. Sabía que la historia estaba llegando a su punto final. Y respondió con una frase que quedaría marcada para siempre. Bien has dicho. No volveré a verte. Pero antes de que todo terminara, aún faltaba una última plaga. La más terrible. La más devastadora. La que finalmente quebraría el orgullo del faraón. Una noche vendría sobre Egipto. Una noche en la que algo invisible caminaría por todo el país. Una noche en la que cada familia sentiría el golpe del juicio. Los primogénitos de Egipto morirían. Desde el hijo del faraón que se sentaba en el trono, hasta el hijo del esclavo que trabajaba en el molino. Pero el pueblo de Israel sería protegido. Una señal en las puertas de sus casas marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Esa noche cambiaría la historia para siempre. Sería recordada durante miles de años. La noche de la Pascua. Y después de ella, Egipto finalmente dejaría ir al pueblo de Dios.